Yeah, thank you. Bien. Ok, bueno, vamos a iniciar. Para los que no me conocen, mi nombre es Valeria Cabrera y soy residente 3 de Oncología Médica del Seguro Social. El caso clínico que vamos a presentar hoy es una paciente de 20 años, soltera, maestra, originaria y residente de Chimaltenango, realmente sin antecedentes médicos de importancia. Sí cabe mencionar un antecedente y es que el abuelo paterno fue diagnosticado con cáncer de colon. La paciente, la historia, pues es que en noviembre, diciembre inicia con estreñimiento, ardor y prurito a nivel anal, consulta con un médico fuera EIX y le dieron tratamiento sintomático realmente para el estreñimiento. Los síntomas, sin embargo, exacerbaron a rectorragia, por lo que decide consultar con un gastroenterólogo extrainstitucional y al examen físico, el gastroenterólogo pues evidenció la mucosa cartonada con sangrado y superficie dura. Ante esto, pues es llevada a colonoscopía con estos hallazgos a 7 centímetros del margen anal. Se observa pérdida de la mucosa y área extensa de necrosis con lesión aproximadamente de 2 por 3 por 1 centímetro y reportaba una fístula rectovaginal de 2 centímetros. El reporte histopatológico fue pues mencionado como un adenocarcinoma bien diferenciado. Esta es la patología fuera de X. Esta es la colonoscopía, es que no puedo poner perdón, el lapicito. Pero, aquí está, espera. ¿Mande? Sí podían pasar, no es que no estaba. No, sí, sí podía pasar, pero reportaban que obstruía, porque ustedes repitieron la colonosco y obstruía el 90% de la luz. Eh, la patología institucional reportada como adenocarcinoma de tipo intestinal, grado 2 de la OMS, ulcerado e invasivo. Pues laboratorio, realmente la paciente ingresa con anemia normocítica hipocrómica y un antígeno carcinoembrionario dentro de límites normales. El resumen del padecimiento, la paciente fue llevada posterior al diagnóstico, el abordaje diagnóstico, a colostomía en asa de colon sigmoides el 16 de febrero de este año. Reportadas las TACs de extensión como sin evidencia de actividad tumoral a distancia, únicamente el engrosamiento del recto, mesorrecto y sigmoides. Ante esto, pues la paciente inicia el ciclo estándar de tratamiento por nosotros, que es quimiorradioterapia con capecitabine, y finalizó en la primera semana de abril. Entonces, el abordaje y lo que queremos enfatizar realmente, pues no es el diagnóstico de cáncer de recto ni la histología, sino más bien el cáncer de recto en una paciente de 20 años, ¿verdad? Que nos hace sospechar, aunque la patología, como les mencioné previamente, no había una inmunohistoquímica, nos hace sospechar de una alteración genómica. Entonces, voy a hablar brevemente del síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un trastorno autosómico dominante que está causado por una mutación en la línea germinal. Generalmente hay alteración en uno o varios genes, en la reparación de errores de emparejamiento del ADN. Perdón. Como vemos en la figura de la izquierda, la mayoría de los cánceres rectales son de forma esporádica, pero de un 3 a un 5% están relacionados a esta mutación autosómica dominante en la línea germinal o el síndrome de Lynch. También puede haber alteraciones o una pérdida en la expresión de MSH2 por una delesión en el gen EpCAM, que antes se llamaba así. Y pues las mutaciones o las alteraciones genómicas más frecuentes son alteración en MLH1, que está provocada en en el cromosoma 3p22, o una alteración en MSH2 por una alteración en el cromosoma 2p21.16, en MSH6 por una alteración en el cromosoma 2p16.3, o por una alteración en PMS2
en el cromosoma, que está localizado en el cromosoma 7p22. Como podemos ver en la figura de la derecha, este fue un estudio que reclutó a 450 pacientes que tenían menos de 50 años y como podemos ver, pues el 2.9% tenía una mutación en MLH1, el 3.6%, que en este estudio fue el más frecuente, la mutación en este gen, en MSH2, pero está reportada que las mutaciones más frecuentes son en MSH6, en PMS2. En este estudio, pues fue del 1.1 y 0.4%. En cuanto a la epidemiología, aproximadamente el 20% de las pacientes jóvenes van a tener antecedentes familiares de cáncer colorectal. Generalmente el síndrome de Lynch provoca más frecuentemente cáncer colorectal en un 30 hasta un 73%, pero hay otras neoplasias extracolónicas asociadas como endometrio, ovario, gástricos e intestino delgado. Este síndrome de Lynch representa el 3% de los nuevos casos diagnosticados de cáncer colorectal y se estima que uno de cada 279 habitantes va a ser portador de esta mutación en los genes de reparación de en los mismatch repair. El 8% de los casos de cáncer colorectal van a estar diagnosticados antes de los 50 años y el mismatch repair es un biomarcador que generalmente en cáncer de recto, como podemos ver en la gráfica, que hay una incidencia anual de aproximadamente 750,000 casos, el 5 al 10% van a tener deficiencia en el mismatch repair. Las variantes patogénicas MSH2 y MLH1 van a tener mayor riesgo de cáncer colorectal a menor edad. Bueno, entonces generalmente va a haber una deficiencia en estas proteínas de reparación de errores de emparejamiento del ADN y van a provocar polimorfismos frecuentes en secuencias cortas de ADN, como mencioné previamente en MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 o EPCAM en Lynch. Y estos van a ser identificados por inmunohistoquímica. También van tener una inestabilidad microsatelital alta que puede ser diagnosticada a través de PCR o en secuenciación de próxima generación. Los cánceres colorectales, como les mencioné, el 73% están relacionados a síndrome de Lynch en personas menores de 50 años, van a desarrollarse a través de 3 vías, pero generalmente va a ser de adenoma carcinoma o puede obviarse de adenocarcinoma de adenoma carcinoma y formarse a través de criptas en la mucosa intestinal, pero generalmente van a tener un patrón en común, que es la deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento de pares de bases de ADN. Y esto es importante mencionar por las nuevas terapias que tenemos en este caso, y yo les voy a mencionar más adelante un estudio de inmunoterapia con anti-PDL1, y esta es la forma en la que se pueden tratar. Las características clínicas generalmente, pues, inespecíficas, hemorragia gastrointestinal, generalmente inferior, porque les estoy hablando de recto, dolor abdominal o cambios en los hábitos intestinales, generalmente se van a diferenciar de los esporádicos porque se van a diagnosticar a etapas más tempranas, menores de 50 años, van a haber presencia de tumores sincrónicos o metacrónicos y a diferencia de los esporádicos, la localización predominantemente es derecha. En cuanto a las características tumorales, pues los adenomas en estas pacientes van a ser más grandes, más planos, con frecuencia más proximales y van a presentar displasias de alto grado y histología vellosa, pero como les mencioné, puede obviarse de adenoma a carcinoma y presentarse como criptas microscópicas en la mucosa colónica. En cuanto a las características patológicas del tumor, van a ser tumores mucinosos, son células de nivel sello o intestinales, pero van a ser pobremente diferenciados y van a presentar un infiltrado linfocítico o una reacción linfocitaria similar a la del síndrome de Crohn. Diagnóstico generalmente por inmunohistoquímica a través de inestabilidad microsatelital alta o por una pérdida en la expresión de reparación de emparejamientos erróneos. ¿Cómo
sospechar de síndrome de Lynch si no contamos con la inmunistoquímica, como en nuestro caso, pues ser una paciente joven. Generalmente los criterios van a estar basados en antecedentes familiares también. Tenemos dos escalas que, aunque tienen una sensibilidad limitada, son útiles para guiar el enfoque en cuanto a la evaluación génica, y estos son los criterios de Ámsterdam, que pues ustedes ya saben de esto, pero se basa en la regla 321. Generalmente van a excluirse poliposis adenomatosa familiar, y la regla de 321 es que van a presentarse en 3 familiares con algún tumor relacionado con el síndrome de Lynch, 2 generaciones sucesivas, con al menos un familiar en primer grado y un familiar diagnosticado antes de los 50 años. Y los criterios de Bethesda revisados que tienen una sensibilidad aproximadamente de hasta el 82%. Y pues estos son los siguientes: cáncer colorectal diagnosticado antes de los 50 años, cáncer colorectal sincrónico o metacrónico u otra neoplasia asociada, como mencioné antes. Aquí está. Pero independientemente de la edad, cáncer colorectal con infiltración linfocitaria o células en anillo de sello, o incluso un crecimiento medular diagnosticado antes de los 60 años, un paciente con cáncer colorectal con uno o más familiares en primer grado con cáncer colorectal o de endometrio, estómago, etcétera, diagnosticado antes de los 50 años, o un paciente con cáncer colorectal con 2 o más familiares de primer o segundo grado con cáncer colorectal o cualquier otra neoplasia extracolónica con independencia de la edad. Para fijar un poquito el conocimiento, entonces cuando vamos a sospechar de síndrome de Lynch, pues en pacientes que tengan tumores sincrónicos o metacrónicos, si ya fueron diagnosticados con cáncer, que este cáncer sea colorectal o extracolónica, pero que tenga menos de 50 años. Si es diagnosticado mayor de 50 años, que tenga antecedentes personales y familiares sugestivos de síndrome de Lynch, que tenga identificación pues de una variable patogénica con deficiencia en mismatch repair en pruebas tumorales somáticas en cualquier tipo de tumor. Y si el paciente no ha sido diagnosticado con cáncer, que tenga antecedentes familiares que cumplan con los criterios de Bethesda o de Ámsterdam, o que tenga un familiar en primero o segundo grado con una mutación de las que previamente mencioné o en el gen EPCAM. ¿Cómo tratamos a las pacientes con cáncer de recto que son jóvenes? El ciclo estándar de tratamiento para cáncer de recto, como bien mencionó el doctor Sandoval, requiere un equipo multidisciplinario en donde participa radioterapia, cirugía y nosotros con quimioterapia. Esto ha sido así por más de 11 años. Se les brinda el ciclo estándar. Bueno, ahora hay otro ciclo, el corto, que es quimio y radio, generalmente con fluoropyrimidina. Nosotros utilizamos capecitabina para que pueda ser de forma ambulatoria. Luego son llevados a cirugía y posteriormente reciben quimioterapia adyuvante, pero esto pues conlleva a muchas complicaciones o consecuencias, sobre todo, por ejemplo, las pacientes que son llevadas a cirugía, como son tumores bastante bajitos, van a quedar con una colostomía permanente, o las complicaciones o las consecuencias secundarias de la radioterapia, que incluyen pues trastornos en los hábitos defecatorios o vesicales, etcétera. Entonces, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center está llevando a cabo este estudio. Este es un estudio fase 2 que inició a reclutar pacientes desde el 2019 y se estima que va a terminar hasta el 2026. Es un estudio sobre el bloqueo de PD-1 en la inducción de sujetos con tumores sólidos localmente avanzados. El estudio es así: reciben inmunoterapia con dostarlimab a dosis de 500 miligramos cada 3 semanas. Generalmente reciben 6 meses de tratamiento y luego son sometidos a una evaluación radiológica y clínica o endoscópica. Estos pacientes, dependiendo si tienen enfermedad residual, van a ser llevados al ciclo estándar que les mencioné previamente, quimio-radioterapia. Se vuelven a evaluar. Si tienen todavía enfermedad residual, pues son llevados a cirugía. Si los pacientes tienen una respuesta completa, pueden ser sometidos a una vigilancia estricta cada 4 meses. Y esto pues para reemplazar la quimio o la quimioradio o la quimioradio, incluso cirugía, evitar que los pacientes pues queden con estas colostomías permanentes. Este fue un estudio fase 2 que se publicó el año pasado, pues desde
obviamente un solo grupo que incluyeron a 16 pacientes. De estos 16 pacientes, 12 completaron 6 meses de tratamiento con dostarlimab. Fueron pacientes con cáncer de recto localmente avanzados, que no habían recibido tratamiento, independientemente de si tenían deficiencia de mismatch repair. Los objetivos primarios fueron la respuesta clínica completa, la respuesta patológica completa y la respuesta global al tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia sobre la base de resonancia, endoscopía y el examen clínico, ¿verdad? Como les mencioné, 16 pacientes, de esos 16, 6 meses, 12 completaron 6 meses de tratamiento y pues eran tumores localmente avanzados, etapas clínicas 3 o 2. Como podemos ver en esta gráfica, todos los pacientes fueron sometidos a NGS o a inmunohistoquímica, las patologías, y todos tenían inestabilidad de microsatelital, o como podemos ver acá, tenían deficiencia en MSH2, MSH1 o incluso PMS2. Y como podemos ver en las dos figuras, los pacientes a los 6 meses, 2 pacientes tuvieron respuesta endoscópica y respuesta radiológica completa. Las conclusiones de este estudio fue que este medicamento, esta inmunoterapia dostarlimab, fue eficaz en el cáncer de recto localmente avanzado con deficiencia de mismatch repair y proporcionó pues, respuestas clínicas completas en 12 pacientes a los 6 meses de terapia. Y así permitir omitir la quimioradio y la cirugía, incluso dejando únicamente a los pacientes en observación. Claro, es un poco complicado extrapolarlo a nuestra población y que tengan ese seguimiento cada 4 meses o esa vigilancia, ¿verdad? En cuanto al tamizaje de los pacientes con diagnóstico de síndrome de Lynch o sospecha de síndrome de Lynch, se debe realizar una colonoscopía cada 1 o 2 años a partir de los 20 o 25 años, a excepción de pacientes que tengan mutaciones en MSH6 o que tengan el gen PMS2. Estos pacientes pues pueden ser sometidos a siempre colonoscopía cada 1 o 2 años, pero a partir de los 35 años o 35 años. Y pues esta es la paciente que se fue a su casa y ya en la consulta externa veremos qué tratamiento es. Eso es todo. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Hablando de toxicidad, esas nuevas terapias, la terapia usual, igual son buenos, los resultados de estas son muy buenos, pero la toxicidad son igual. Bueno. Menos toxicidad incluso, doctor. No van a ser sometidos a la quimio, ni van a quedar con esta colostomía permanente, a menos que las pacientes pues lleguen obstruidas, pero realmente efectos adversos reportados, ninguno grado 3 o grado 4. ¿Ya lo tiene? No, hasta el 2026. Mientras tanto, pues seguimos quimioradio o ciclo estándar o ciclo corto de radioterapia y luego quimioterapia, cirugía y quimio adyuvante. Con los criterios de 3-2-1-1, ¿y una vez puedo poner el apellido Lynch? ¿O solo, bueno, posiblemente tenga este? Se sospecha que tiene, pero el diagnóstico va a estar dado por inmunistoquímica, que tengan deficiencia en mismatch repair, que tengan inestabilidad satelital alta, también por inmunistoquímica o a través de NGS. Me recuerdo que sí teníamos inmunostabilidad. Incluso tenemos inestabilidad microsatelital. Sí, se le puede poner el nombre de apellido. Sí. Sí, lo que hay que hacer es solicitarlo, porque no lo hacen aquellos de rutina. Le tenés que solicitar ahí que te los... Ella, pues, es joven, bueno, no tiene ninguno de los demás criterios, pero se le podría hacer, aunque no cumpla todos los criterios. Pues tenía un familiar de primer grado. Pero de todos los demás. Sí, la edad. Pero... Pero sí, incluso se lo pedía la jefa de residentes, que es Gaby Akeche. Sí, gracias. Lo bajamos. Sí. ¿Por qué? Solo voy a presentar la revisión.